Buenos días, somos 35. Bien, vamos a comenzar la clase de hoy continuando con reacciones de alcanos. Se oye bien, ¿verdad? Es que me había mandado un mensaje del audio, no sé por qué. Se desconectó un momento. Aló, buenos días. Buenos días, Buenos días, profesor. Ah, Sí, se ya. escucha Es que me bien. había mandado un mensaje del audio, pero creo que se desconectó la... Bien, entonces hoy vamos a ver algo de reacciones de alcanos. Y primero que todo, hay unos conceptos, todas las diapositivas están tomadas del Wade, de la edición en español quinta. Me dijeron que por allí la consiguen fácilmente. Creo que un estudiante del grupo me dijo, ¿verdad? Entonces, antes de ver algunas reacciones, el libro hace énfasis en conceptos como mecanismo, termodinámica, en cinética. Casualmente uno de los puntos del programa creo que es el término cinética, ¿verdad? Pero junto con cinética también tenemos los conceptos de mecanismos y termodinámica y algunos otros que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cómo lo resume el Wade? Lo coloca de que a tal forma de que para poder entender una reacción hay que abordar la termodinámica y hay que también abordar el mecanismo. Ya vimos algo, hicimos una introducción del mecanismo, sobre todo el mecanismo en reacciones orgánicas, que es un poco, quizás para los estudiantes sea un poco más fácil que otro tipo de mecanismos, los de química orgánica. Muchos plantean que por qué no se inicia desde secundaria algo de orgánica, ¿verdad? Aparte de una nomenclatura simple. Entonces, el libro plantea los mecanismos como pasos, ¿no? Como pasos que hay que seguir de las reacciones. Con respecto a la termodinámica, ya ustedes abordaron la termodinámica, algo de termodinámica en química general, van a abordar más en fisicoquímica. Y cuando se habla de termodinámica, se habla de la energía de la reacción en el equilibrio. El concepto de equilibrio también es un concepto que se introdujo en química general. Eso sí me interesaría saber, ¿ustedes hicieron problemas de equilibrio? ¿Quién me dice por allí? Sí hicieron bastante problemitas de equilibrio en química general. ¿Sí? Sí, llegamos a tocar ese tema, profesor. Sí, sí, porque por lo general, ya después de química general, se toca algo muy poco en química orgánica y quizás el fuerte sea en fisicoquímica. Hoy vamos a ver un problemita, por ahí está en la web, ahorita lo vemos con calma, que tiene que ver con la resolución de un problema en equilibrio. Bien, y entonces cuando se estudia la cinética, se estudia más bien la variación de la velocidad, porque ya vimos en química general que un problema que se plantea en termodinámica de equilibrio, que es viable, no significa que se vaya a dar de un momento a otro momento como uno quisiera en el laboratorio, ¿no? Una reacción que es viable desde el punto de vista, cuando uno mira el equilibrio, puede que demore 100 hasta 1000 años, ¿verdad? Entonces,
Todos esos aspectos hay que tener en cuenta a la hora de ver una reacción. Entonces, aquí el Wade deja bien claros los conceptos, mecanismo y la descripción completa, paso a paso, termodinámica, el estudio de los cambios de energía, y cinética, el estudio de la velocidad de la reacción, ¿sí? Son tres aspectos bien importantes que hay que tener a la hora de abordar una reacción. En el programa tenemos la cloración de los alcanos y sobre todo la reacción que implica radicales libres. Antes de que se establecieran, ¿verdad? O antes de establecer, de ver todo este estudio de radicales libres, habría que tener en cuenta cómo se llega a ese mecanismo. El Wade lo plantea de esta forma, ¿no? Dice que un estudio cuidadoso de la cloración del metano ha permitido establecer tres características importantes. Mire que antes de ver el mecanismo se abordan las características de la reacción. La cloración no transcurre a temperatura ambiente, sino que ni en ausencia de luz. Y como el dato curioso que comienza cuando la mezcla se expone a la luz o cuando se calienta. Entonces, ¿cómo se traduce eso en términos de todos estos conceptos que hemos visto? Es que se sabe que la reacción requiere alguna forma de energía para iniciarse. O sea que entonces cuando se calienta o se expone a la luz, lo que se hace es que se exponen los componentes a una fuente de energía. Entonces, otra observación, la longitud de onda de luz más adecuada es la correspondiente al color azul, que es fuertemente absorbida por el clorogas. Entonces, ya esto es una observación que da como una pista, ¿verdad? Una conclusión de que la luz que implica que es absorbida por la molécula de cloro activa el cloro y así inicia la reacción con el metano. Entonces, otra de las observaciones que la que está iniciada por la luz tiene un rendimiento cuántico alto. Entonces, esto significa que se forman muchas moléculas del producto por cada fotón de luz absorbido. Entonces, todo esto, estas observaciones se van a entender a la hora de plantear los mecanismos. En pocas palabras, cuando se plantea un mecanismo, una de las características que tiene que tener el mecanismo es que explica todas las observaciones, por lo menos la gran parte de las observaciones que se dan en el laboratorio. Entonces, para la cloración del metano, en el planteamiento del mecanismo de reacción, tenemos tres etapas de iniciación, de propagación y de terminación. Y cada una tiene ciertas características, como en la etapa de iniciación, que se genera el intermediario reactivo, en la etapa de propagación, que los intermediarios reaccionan con la molécula estable, forman otro intermedio reactivo, y la etapa de terminación en la que se dan las reacciones colaterales que destruyen los intermediarios reactivos, que son entonces que a consecuencia separa la reacción, ¿verdad? Primeramente, tenemos la reacción global. Dice que una molécula de metano reacciona con una molécula de cloro para dar clorometano con una molécula de cloruro de hidrógeno. A esta reacción ya conocemos desde segundo ciclo el término de reacciones de sustitución, y como su nombre lo indica, hay un cloro de la molécula diatómica de cloro que sustituye un hidrógeno del metano
O sea que quita al hidrógeno y se quita el hidrógeno y en su lugar llega un cloro. Todo esto bajo la acción de la luz o del calor. Entonces, a esta reacción se le conoce también, en este caso, como una reacción de sustitución. Si la queremos ver desde el punto de vista del mecanismo que trata, entonces una reacción también de radicales libres. Si la vemos también por la descripción global de la reacción, es una reacción de sustitución. Bien. Entonces, en el primer paso, yo creo que ya la mayoría pudo haber conseguido este libro. He dejado aquí algunos párrafos para que sea mucho más fácil a la hora de repasar. Quizás sean los más importantes para describir cada paso del mecanismo. Y miren que aquí están nuestros amigos, las representaciones de Lewis, ¿sí? Ya habíamos visto, quizás ninguna de las que está aquí en especial la hemos visto, porque la fórmula de Lewis que hemos visto relacionada con el cloro siempre está enlazada covalentemente o es un cloro libre con carga negativa. Miren que la representación que vemos ahorita en pantalla es la representación de la molécula de cloro. Cada átomo tiene su octeto y cada átomo está unido a otro de cloro por un enlace covalente. Lo nuevo es que estamos viendo la representación de un cloro radical. Un cloro neutro con 7 electrones de valencia. Aquí también hay algo que tienen que tomar nota. Es una flecha. Miren que aquí como la describen. ¿Qué palabra usan? Media flecha, no sé en realidad cómo se describirá, si es la palabra correcta en español. Son medias flechas porque indican, ya nosotros hemos visto flecha completa, que indican la migración de 2 electrones, de un par de electrón. En este caso es media flecha porque indica la migración de un solo electrón para la formación de radicales libres, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que hay que tener muy importante a la hora de escribir un mecanismo que se da por radicales libres. En el librito, después en el receso lo voy a abrir para que vean en el libro de mecanismo también hay una sección de radicales libres bastante interesante. Bien, entonces, bueno, aquí explican que observan exactamente lo que le acabo de decir de las medias flechas. También hablan de que es la ruptura de esta molécula la que da inicio a la reacción de radicales libres. Entonces dice la ruptura de una molécula de cloro es un paso de iniciación que da lugar a 2 átomos de cloro altamente reactivos. Un átomo de cloro es un ejemplo de reactivo intermediario, una especie de vida media muy pequeña que nunca está presente en concentraciones altas. O sea que la luz incide, forma de una molécula de cloro diatómica, forma 2 radicales libres. Eso no significa que va a haber radicales por todo el medio de la reacción, sino que como dice aquí, como son altamente reactivos, se forman y reaccionan. Como ahora vamos a ver más adelante, reaccionan ya sea con una molécula del medio de reacción o con algunos
algunas impurezas o con las paredes del recipiente o con el policial o con cualquier otra cosa que esté en el medio, pueden también hacer que ya sea que terminen, porque una molécula de radical que reacciona con la pared del recipiente ya terminaría su vida útil, ¿verdad? Entonces lo que aquí más bien dicen es que tener en cuenta de que se forma el radical y es tan reactivo que reacciona en este caso la molécula de cloro con otra molécula de cloro o con una molécula de metano o con el recipiente, cosa de que en el medio no va a haber una concentración alta de el radical reactivo. Aquí el libro coloca para recordar las estructuras de Lewis de algunos radicales libres. Aquí tenemos el radical cloro, estos son los de halógeno, el de hidroxilo, el radical metilo y el etilo. Por lo general, bueno, estos dos son los que vamos a ver, el cloro, el metilo y el etilo en la descripción de la cloración del metano. Luego tenemos la etapa de propagación. Como un primer paso, se llama propagación. ¿Por qué se llamará propagación? Entonces, esa es una de las primeras preguntas que tenemos que tener, sobre todo para ir relacionando, para memorizar. Si la primera se trata de iniciación, ya sabemos por qué, porque entonces se inician los radicales reactivos que dan origen a toda la reacción. Ahora propagación implica ese término que algo se propaga. Si miramos rápidamente, sin entrar en muchos detalles, tenemos una molécula de cloro que reacciona con un radical. Radical cloro, ese fue el que se formó en la primera etapa. Y tenemos la formación de un radical metilo y una molécula de cloruro de hidrógeno. Entonces, lo de propagación ya vemos que implicaría porque hay una formación de otro radical. Y este radical va a reaccionar con otro radical. Miren aquí, interesante, lo que les comentaba de las flechas medias. La reacción entre el radical cloro con el metano se indica por medio de 3 flechas medias, 2 que se encuentran. Miren que la formación de un enlace covalente está aquí indicada por el encuentro de 2 flechas medias. O sea, de este lado viene un electrón y de este lado del enlace covalente entre el hidrógeno y el carbono del metano viene el otro electrón para formar un enlace covalente que es el que está aquí. Entonces, ¿qué pasa con el otro electrón del enlace covalente carbono-hidrógeno? Miren que aquí se coloca otra flecha media indicando que ese electrón permanece con el carbono del metano, ¿sí? Entonces, todo esto, todo lo que acabo de decir, imagínense todo lo que me tomó tiempo de decirlo, está implícito en el código del dibujo de la reacción. Para un químico, para un estudiante de química, es fácil interpretar todo esto porque ya conoce el código, que es lo que estamos... recuerden que las clases de química, las clases de física es introducir, se podría describir como una introducción al estudiante del código que se da en la literatura, ¿sí? Entonces... este sería el paso de la propagación. Dice que este paso solo forma uno de los productos finales. En este caso, el cloruro de hidrógeno. Un paso posterior ha de formar clorometano. Entonces, el clorometano, ya estaríamos imaginando de que el clorometano tendría que formarse por medio de la reacción de esta molécula de aquí con una de cloro, ¿verdad?
Entonces, hacen la observación de que el primer paso de propagación comienza con un radical libre y el producto es otro radical, en este caso el radical metilo. Bien, entonces, otra observación que hacen que la generación de un radical libre es característica de una etapa de propagación, como habíamos visto al principio, ¿no? Se propaga la reacción o se propagan los radicales. Dice que la reacción puede continuar ya que se produce otro radical en el medio de reacción. El segundo paso de propagación, el radical metilo reacciona con una molécula de cloro para formar clorometano. El electrón no apareado del radical metilo, este que está aquí, se combina con uno de los dos electrones del enlace cloro para formar el enlace clorometilo. Y el átomo de cloro se queda con el electrón no apareado, ¿sí? Miren que igual como en la parte anterior de propagación, en el paso 1, todo se indica con flechas medias. Los dos electrones de la molécula inicial del cloro diatómico se divide, uno forma el nuevo enlace covalente con el carbono y el otro permanece con el otro átomo de cloro. Entonces, además de formar esta molécula, el segundo paso produce otro átomo de cloro, otro radical, que a su vez puede ir a reaccionar con otra molécula de metano. Entonces, como les decía en las clases anteriores, el Wade usa este tipo, dice mecanismo llave, o sea que son mecanismos que abren puertas, son mecanismos que abren entendimiento y lo ordenan de una forma bastante visual para que el estudiante, para que nosotros también, para que el científico pueda de alguna forma más visual memorizar el mecanismo. Vamos a ver si lo puedo... Entonces, aquí vemos el primer paso. Incidencia de la luz ultravioleta, formación de los radicales cloro, dos radicales cloro por una molécula de cloro. Aquí está indicado por las medias flechas, muy importante. Luego, un radical cloro reacciona con una molécula de metano. Miren las flechas igual. Para la formación de un radical metilo y una molécula de cloruro de hidrógeno. Miren que esta molécula, este radical cloro puede venir de acá o también puede venir de la etapa de propagación. Luego, el radical metilo reacciona con una molécula de cloro para formar el producto esperado, ¿verdad? Mientras tanto, el radical cloro puede ir en busca de otra molécula de metano. Entonces, la reacción global simplemente sería metano, una molécula de metano reacciona con una molécula de cloro para dar una molécula de cloruro de metilo con una molécula de cloruro de hidrógeno. Entonces, esto es uno de los mecanismos llave del Wade. Por allí se lo encontrarán en el libro. Bien. ¿Qué pasa con la parte terminal? Como dice el nombre, termina la reacción. Miren que en esta descripción, cualquiera de estas reacciones genera una molécula y termina con un radical. Un radical de cloro, al combinarse, al reaccionar con un radical metilo, genera una molécula de cloruro de metilo.
Igual un cloro puede reaccionar con otro cloro, igual un radical metilo puede reaccionar con un radical metilo para formar una molécula de etano. Y también los radicales pueden reaccionar con las paredes del recipiente, igual los radicales cloro reaccionan con las paredes del recipiente o pueden reaccionar con algún tipo de impureza que esté presente en el medio de reacción. Entonces, aquí hay una observación bien importante y por eso la dejé. Miren, este es algo que hay que tener en cuenta. Dice, mientras que una reacción en cadena está en progreso, la concentración de radicales es muy pequeña. O sea, recuerden que son muy reactivos. Entonces, en el medio, no es que estos radicales van a andar andando por allí y dando la oportunidad que se formen más radicales, sino que apenas se genera un radical, en el medio buscará con quién reaccionar. Entonces, eso implica que la concentración de los radicales es baja, ¿sí? En comparación, eso es término relativo, teniendo en cuenta la concentración de los otros agentes en el medio, ¿verdad? Entonces, esto lo dejan de ver muy claro porque es importante a la hora de entender toda la dinámica y todo el proceso. Entonces, la probabilidad de que dos radicales se combinen en un paso de terminación es más baja que la probabilidad de que cada uno se encuentre con una molécula del reactivo y dé lugar a un paso de propagación. Entonces, los pasos de terminación son importantes de cara a la finalización de una reacción, donde relativamente hay pocas moléculas del reactivo disponible. ¿Sí? Entonces, al llegar a este punto, es menos probable que los radicales libres encuentren una molécula de reactivo que se encuentre unos a otros o que choquen con la pared del recipiente. Bien, entonces el weight, como siempre, toca algunos aspectos de la vida del químico o del cuerpo humano, y en este caso habla de la implicación de los radicales en el cuerpo, ¿verdad? Como agentes que originan ciertos tipos de enfermedades y de dolencias, y también algunas radicales que son bases para agentes antitumorales, ¿verdad? En medicina, aplicación en medicina. Bueno, esta no es del whey, la encontré por ahí en la web. Que no... Sí, por lo general el whey no coloca caricatura, no es su estilo. Aquí ponen una molécula, hay un aviso de que hay radical presente y que está suelto. Dice, ojo, radical libre y suelto. ¿Por qué? Porque un radical libre y suelto es sinónimo de decir que el radical ataca a otra molécula en cualquier instante, ¿verdad? Recuerden, son agentes muy, muy activos. Y aquí entonces es donde entramos al concepto de la constante de equilibrio y energía libre, y vamos a utilizar la reacción de los radicales para introducir este tipo de conceptos. Entonces, por eso que el Wade, antes de abordarlo, aclara de que esto se hace posible gracias a que ya se ha abordado el mecanismo de radicales por medio del estudio del mecanismo, ¿verdad? Entonces, en base a esto es que se abordan los conceptos del equilibrio. Bien, entonces aquí ya se recordarán de toda esta teoría que pudimos ver en química general, termodinámica, constante de equilibrio, hay la exposición de una reacción, se establece una reacción, en este caso, reactivo A reacciona con B para dar reactivo C más D. Ya recordarán este término de aquí. Bueno, dependiendo de cómo lo veamos, digamos que puede ser el coeficiente que nos interesa en este caso, coeficiente de actividad, como ustedes lo vean más adelante en analítica.
Y en fisicoquímica quizás sea un poquito más complejo cuando se aborda estos términos de aquí, pero ahorita nos funciona decir que es el coeficiente, un número natural, ¿verdad? Ya sea 1, 2, 3 o 4, número natural. Entonces, termodinámica es la rama de la química que estudia los cambios de energía. Las concentraciones en equilibrio de reactivos y productos están determinados por la constante de equilibrio, ¿sí? Entonces, esta constante de equilibrio me da la idea de qué tan grande es la reacción. Ustedes recordarán que los productos se colocan en el numerador y los reactivos en el denominador. Bien, entonces, a ver, ¿quién me recuerda? Me quedan unos 4 minutos. ¿Quién me recuerda eso de, a ver, una fracción, si tiene el producto, si tiene el numerador mayor que el denominador, ¿qué me está diciendo? ¿Quién me recuerda eso? En este caso, la reacción, si tiene la concentración de la multiplicación de los productos es mayor que la de los reactivos. ¿Qué me está diciendo la constante de equilibrio? A ver quién me recuerda eso. ¿Qué me estaría diciendo? La reacción favorece a los productos. ¿Cómo? Déjeme subir el volumen porque lo tenía abajo. A ver, dígame. Que la reacción favorece la formación de productos. Que la reacción favorece a la formación de los productos. Miren que esto se basa en lo que aprendimos en matemática creo que de cuarto grado, no recuerdo cuando introducimos el término de fracciones. Una fracción cuyo numerador es más grande que el denominador es mayor que 1. Una fracción cuyo denominador es más grande que el numerador es menor que 1. O sea que si una fracción tiene un numerador mucho más grande, quiere decir, en este caso, aplicada a la constante de equilibrio, y esta a su vez describiendo una reacción, que la concentración de los productos es mucho mayor que la de los reactivos. ¿Sí? En el caso contrario, una constante de equilibrio pequeña quiere decir que los reactivos, la concentración de los reactivos es menor que la de los productos y da la idea entonces de que la reacción se desplaza hacia los reactivos y no hacia los productos, como se ve en el caso de que este término de aquí fuera grande, ¿sí? Entonces, recordamos que la concentración de cada uno de los elementos envueltos en la reacción, ya sea los reactivos o los productos, está entre corchetes indicando que es una reacción, es una concentración molar elevada a su coeficiente, productos y reactivos. El valor de la constante describe la posición del equilibrio. Aquí está en palabras todo lo que hemos visto. Y de aquí podríamos aplicar a la cloración del metano. Dice que tiene una constante de equilibrio grande, alrededor de 1 por 10 a la 19. Imagínense, eso es un número grandísimo. O sea que si yo escribiría este número aquí, más o menos con el tamaño de estas letras, creo que ocuparía este párrafo de aquí, ¿verdad? O quizás la mitad. Entonces es un número muy grande. ¿Qué quiere decir? Que si lo vemos desde el punto de vista del equilibrio, la reacción se desplaza hacia los productos. Bien, entonces la constante de equilibrio para la cloración es tan grande que las cantidades sobrantes de reactivos son próximas a 0. O sea que se da la total reacción de los productos. Bien, entonces vamos a tomar un receso a las 8:40. Nos vemos nuevamente. Se toman un cafecito y regresamos para ver lo último del material y vemos entonces los problemas, ¿sí? 8:34 a las 8:40, ¿ok?
Profe, Sí, sí. era para comunicarle que la siguiente sesión sí no voy a poder estar, debido a que mi mamá la operan el jueves, pero hoy tengo que llevarla a que se haga la prueba de COVID y eso. Ah, ok. Allí con la presentación creo que te podrás poner al día. Si no, entonces le preguntas a... Sí, yo creo que sí, se puede poner al día y por cualquier detalle le preguntas a tus compañeros. Estoy acá. Dice que la reacción está energéticamente favorecida y esta ecuación da lugar a un valor negativo de delta G. Entonces, si tenemos un valor negativo de delta G, inmediatamente lo asociamos, miren, para que aquí hubiese, teniendo en cuenta de que estos dos términos siempre van a ser positivos, si este término de aquí, el delta G, es negativo, implica que la energía de los reactivos es mayor que la de los productos. Y un término negativo, como acabamos de ver, implica de que la reacción es favorable hacia la formación de los productos. Entonces, con más frecuencia se describe el término como una energía libre de Gibbs estándar, delta G, con el símbolo que utilizamos comúnmente para dar temperatura. Este es el que se usa con más frecuencia. El símbolo, este de aquí, ¿quién sabe cómo se llama ese símbolo? Ya se me olvidó. Nosotros le llamamos siempre grado, pero no se llama grado. Por allí me queda investigarlo. Ese símbolo describe una reacción en que los reactivos y los productos se encuentran en condiciones estándar. Ya hemos visto bastante problemas de eso en química general, en condiciones estándar, de que sustancias puras en su estado físico más estable a 25 grados centígrados y a una atmósfera. Entonces, cuando vemos el símbolo este, quiere decir que el cálculo de esta energía se da en estas condiciones de aquí. Entonces, la relación de delta G y de K en equilibrio viene dada por la expresión, vamos a aumentar aquí. Miren que esta es la relación entre K de equilibrio y delta G por medio de un exponente de logaritmo natural. Entonces, miren que es importante de que ustedes recuerden esta teoría, la parte de esta teoría en matemática. Miren que esto es un exponente negativo. A ver, mientras más grande sea el valor de delta G, ¿qué le va a pasar a la constante de equilibrio? Ese es el tipo de preguntas que uno se hace al principio para relacionarse con todas estas expresiones. Mientras delta G se hace más grande, ¿qué le pasa acá? Mientras delta G se hace más pequeño, ¿qué le pasa a la K de equilibrio? Cuando vemos la definición de delta G, igual podríamos preguntarnos, mientras T se hace más grande, ¿qué le pasa al valor de delta G? R es una constante, así que esa siempre va a ser igual, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de relaciones que hay que ir pensando, preguntándose a la hora de ver estas expresiones, ¿verdad? Entonces, R viene siendo una constante, la vimos mucho en los cursos de física, ustedes la van a ver creo que este año en cursos de física, la vimos el año pasado en cursos de la química general, 8.314, no hay que aprenderse la memoria, ya ustedes se la sabrán de tanto verla, J sobre Kelvin mol. Kelvin mol lo podríamos interpretar como Kelvin multiplicado por mol, ¿verdad? A la hora de ver las unidades, ¿no? En términos de caloría Kelvin mol es 1.987.
constante de los gases ideales. T es temperatura absoluta en Kelvin, ¿sí? Aquí hay una observación de que colocan Kelvin con símbolo de grado, pero por lo general no se coloca. En este caso lo colocan para diferenciarlo de la K de equilibrio. Y E es la base de los logaritmos naturales, ¿sí? Entonces, el valor de RT a 25 grados centígrados es alrededor de 2.48 kilojoule por mol. Esto es una ayuda para los cálculos. Ya sea que RT dan el valor, como siempre va a ser en condiciones estándar, RT ya está calculado, ¿verdad? De antemano. Bien. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Aquí hay una diapositiva que es un poco chistosa, porque yo cuando estaba preparando la clase, recuerden que siempre hay que estar pendiente de los párrafos, de los libros, de la información, porque un libro, el redactar un libro, el armar un libro, debe ser una tarea muy, muy compleja que se da por años, ¿verdad? Entonces, y sobre todo también a la hora de si el libro va a ser traducido, en este caso, traducido al español, porque el original, la versión original es en inglés. Entonces, hay que tener siempre cuidado a la hora y sobre todo cuando les salta a ustedes alguna interrogante fuera de lo común, ¿verdad? Entonces, déjenme apagar el celular. Ya lo puse por allá, por otra habitación, para que no moleste. A la hora de leer, uno se encuentra algunas cosas que no concuerdan. Entonces, lo más probable es que sea algún pequeño error, algún pequeño error que haya pasado desapercibido. Entonces, a ver, ¿quién me comenta por qué esto estaría fuera de lugar? Dice, la fórmula muestra que una reacción está favorecida K menor que 1 si delta G tiene un valor negativo, o sea, que se libera energía. Una reacción que tiene un valor positivo de delta G se debe añadir energía. Está desfavorecida. Entonces, yo anoche, cuando estaba preparando, yo no podía llegar a entender este pedazo, y a la final lo que deduje fue que había un error. Aquí se los dejo para que lo revisen, y si tienen alguna duda lo podemos revisar entonces la próxima clase. ¿Ven? Vamos a tratar de terminar la descripción del problema para que puedan hacer entonces la práctica, ¿sí? El problema está tomado igual del libro Wade, la versión, la edición número 5. Ay, me está saliendo igual este mensaje. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Ah, ya. Es que me salió un mensaje aquí. No sé si es que activé algo. Bien. Dice, calcule el valor de delta G para la cloración del metano, de la reacción que ya vimos y acabamos de ver, ¿verdad? Que hemos descrito el mecanismo. Entonces dice que aquí está una solución, delta G menos 2.3 por logaritmo. O sea que este es el planteamiento para llegar a la solución. Dice, la K de equilibrio para la cloración es 1.1 por 10 a la 19. Recuerdan que eso lo dieron a la hora de ir introduciendo los conceptos de equilibrio. Y el logaritmo, ya ustedes
saben sacar el logaritmo por medio de una calculadora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces toman este número, sacan el logaritmo y le da 19.04. Bien, entonces tenemos a 25 grados centígrados. Déjenme, pensé que había apagado el celular. Vamos a aumentar aquí el tamaño. Entonces tenemos ya todos los elementos. Tenemos K de equilibrio, tenemos el logaritmo de K de equilibrio, RT ya nos lo dieron anteriormente ya calculado, lo multiplicamos por 2.303 y de aquí entonces calculamos el delta G, ¿sí? Entonces miren que todo se basa en esta expresión aquí de la delta G en base a el equilibrio, multiplicado por la constante de los gases ideales y la temperatura. Bien, entonces aquí lo que observan es que es un valor negativo grande para delta G, lo que demuestra que esta reacción, la que acabamos de ver, la del cloro, está energéticamente favorecida y tiene una gran tendencia a alcanzar una conversión completa. Entonces, como observación, igual el Wade dice que una reacción tiende hacia la conversión completa mayor que el 99% para valores de delta G inferiores a... Es una observación que hay que tener como un dato, ¿no? También da una tabla que muestra qué porcentaje de las sustancias de partida se convierten en productos en el equilibrio para diferentes valores de delta G. Aquí se las dejo. Tomé fue una versión en inglés porque se veía mucho más claro, así que no se asusten si hay términos que no, o sea, están en inglés, porque la versión que yo tenía en español estaba un poco borrosa. Entonces, pero aquí se entiende bastante bien. Bien, el Wade tiene una particularidad de que siempre tiene sugerencias por todos lados, tiene mecanismos llaves, sugerencias, notas bien interesantes, y aquí dice que una reacción está favorecida si el valor de delta G es negativo. Entonces ya uno se lo va grabando, sobre todo cuando a la hora de, quizás en química general, de tanto ver estos problemas, ya uno se grababa de que delta G es negativo para una reacción favorecida. Entonces, una reacción está desfavorecida si el valor de delta G es positivo. Bien. El problema de la práctica es este de aquí, igual es el 4.5 del Wade. Dice, las siguientes reacciones tienen un valor de delta G menos 0.50 kilocalorías por mol. Se da la reacción y piden el cálculo de la constante de equilibrio a temperatura ambiente. Y la parte B habría que calcular en base al cálculo de la constante de equilibrio cada una de las concentraciones de los reactivos y de los productos. Entonces, esa era la pequeña práctica que tendrían que hacer de tarea. Es simple, solamente es uno de los cálculos y siéntanse libre de practicarlas y consultar y discutir la forma en que resuelven el problema. En cuanto a la combustión, ya esta reacción es bastante conocida, ¿verdad? Creo que es una de las primeras reacciones, aparte de la fotosíntesis, que vemos en la época de secundaria. Tenemos la combustión, ahora la podemos ver como una oxidación, ¿verdad? Ya más o menos vamos entrando en ese término de qué es una oxidación, qué es una reducción
y es una oxidación y es bastante rápida. Se da a temperaturas altas, convirtiendo los alcanos en dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Entonces tenemos el alcano, miren la fórmula general de alcano, CN, 2N más 2, H2N más 2, oxígeno en exceso, calor, se da dióxido de carbono y agua. Aquí hay un ejemplo. Y la tarea con respecto a esta reacción es calcular ya igual, este tipo de cálculo lo hemos visto en química general, pero es un repaso, ¿verdad? Y entramos en la dinámica de las reacciones de la química orgánica. Bien, entonces quedan unos 10 minutos. Vamos a ver lo de los ejercicios y a resolver cualquier pregunta. ¿Alguna pregunta de la presentación? Profesor. ¿Preguntas, protestas? Quería preguntar, era que si la luz absorbe, o sea, si la luz es absorbida solamente por el cloro, ¿por qué no con el metano? ¿Por qué no con el metano? Si recuerdas, por allí estaba la observación de que era la luz azul. Entonces, la energía que hay en el enlace de los dos átomos de cloro es sensible a la energía del fotón de luz. Si se recuerdan, pensé que no era necesario, pero de repente la puedo rescatar. Quizás por allí estaba descrita. La energía que se da de un fotón, ¿se recuerdan la fórmula constante de Planck por la frecuencia de luz? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? ¿No? La energía de un fotón, que es igual a la constante de Planck por la frecuencia de la luz. Entonces, digamos que la energía azul hace que ese enlace de cloro reaccione y que el enlace de carbono e hidrógeno no, ¿verdad? Porque recuerden que los enlaces covalentes están dados, pero en términos de los átomos que lo forman. O sea, eso es como una negociación entre carbono e hidrógeno, y la energía que hay entre el carbono e hidrógeno en forma de enlace es diferente a la energía que hay entre la energía de un enlace cloro con cloro. Entonces, como esas dos energías de esos dos enlaces son diferentes, cada uno de ellos va a resonar o absorber un fotón diferente, o sea, una luz diferente. En el caso de la luz ultravioleta, es la que entonces incide en todo, porque miren, aquí hay enlaces carbono-hidrógeno, 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 y hay enlaces cloro-cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué enlace es sensible a la luz? En este caso, solo los del cloro-cloro, ¿sí? Eso se podría calcular con la entalpía de enlace, con el cálculo del fotón de luz de la luz azul. Entonces uno se da cuenta de que este enlace de aquí puede absorber energía y este de acá no, ¿sí? Ahora sí. Hay que recordarse la formulita de energía constante de Planck por frecuencia de luz. Sí, aquí está, HB. Heat or light. Miren que definen light, luz, por el producto de la constante de Planck y la frecuencia de la luz. Recuerden que la frecuencia de la luz depende de la luz que se aplica. En este caso, hablan de luz azul, de luz ultravioleta, ¿verdad? Ok. ¿Más o menos? Sí, se entendió, profe. Muchas gracias. Recuerden que estas clases yo las tomo del libro, pero no es una ayuda, pero nunca sustituye la lectura del estudiante. O sea que
en pocas palabras, hay que sentarse a leer. En nuestro tiempo de estudiantes, bueno, por lo menos yo creo que también la mayoría de mis compañeros teníamos como 2 o 3 libros de química orgánica y a todos les dábamos una leída. E incluso podíamos diferenciar el enfoque de un libro con el otro, ¿sí? Entonces, siéntanse invitados a la lectura, por lo menos de la del Wave, ¿verdad? Yo sé que ahorita estamos con el problema de que no tenemos libros a mano, pero hay que hacerlo. Y allí todos estos detalles van a estar incluidos en los textos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta con respecto a las prácticas? ¿Ya vieron las prácticas? Con respecto a la presentación, tenemos 10 minutos. Profesor, o sea, ¿Sí? ¿qué tal si fuese, o sea, si no fuese un metano? Fuese un heptano o un octano, ¿cómo sería como que la energía que requeriría para pues tener como que esa incidencia de luz? Recuerden que en este caso es un enlace covalente y es un enlace covalente carbono-hidrógeno y el cloro no es que se va a ir solamente con el metano. Recuerden que en la etapa de terminación se da el ejemplo de que el cloro puede reaccionar incluso con el recipiente. O sea, es tan reactivo que va a reaccionar con cualquiera, que si hay un metano, si hay un etano, si hay un propano, ese enlace carbono-hidrógeno, ¿verdad? Va a ser el objeto del cloro. Oye, hoy todo el mundo le ha dado por llamarme. Sí, sí. Entonces, ya sea, y también recuerden que en el caso que es un medio controlado, solamente tenemos metano, tenemos el recipiente y tenemos el cloro, ¿sí? Pero si ya sea con el butano, con el propano, va a ir con lo primero que tiene, que es un enlace carbono-hidrógeno. Recuerden que todas estas moléculas, butano, propano, hexano, son cadenas de carbono-carbono. No puede con los carbonos-carbonos de repente porque la energía de carbono-carbono es diferente a los enlaces carbono-hidrógeno, ¿verdad? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Profesor, ¿cómo les va? ¿Sí? en cuanto a las prácticas, ¿cree que nos puede dar más tiempo? Es que vi que una se cierra a las 9:15 y otra a las 9:30. ¿Cómo no? Sí, lo que pasa es que yo pongo así porque de repente se les hace fácil, puede que otras no. Quería negociar y la pregunta es ¿hasta cuándo más o menos? ¿Escucho? Bueno, no sé en cuánto si otros compañeros tendrán clase después de esta hora. Habría que considerar eso. Ok, entonces la ponemos hasta la noche, ¿le parece bien? Sí. Sí, Sí, profesor. profesor. Por favor. Sí, es que yo pongo una primera hora, pero eso no significa, recuerden que nada está escrito, ni siquiera en papel está escrito esto. Vamos a ponerlo. Un momentito. Viernes a viernes, pero traten de hacerlo hoy que tienen el tema fresquito. Lo coloco hasta el viernes porque hoy pueden hacer un intento, mañana otro y el viernes otro. A ver. Entonces sería hasta el viernes, pero en la noche. Viernes en la noche. A ver. 23. Ahí en el inicio de la práctica ustedes verifican y ahí debe estar exactamente la hora. A ver si he hecho bien el cambio. Ustedes verifican y cualquier cosa me avisan, ¿sí? Ya creo que hice el cambio en las dos. Tienen que refrescar y entrar a la práctica y ahí debe decir que cierra el 30 de abril a 10 para las 12. Sí, sí aparece, profe, gracias. Ok, entonces
discutan, porque miren que es una práctica simple. O sea, el hecho de que sea una práctica simple, incluso todos van a tener los mismos problemas. No, el objetivo no es la nota, ¿sí? En este caso el objetivo es que analicen el problema, que lo discutan entre ustedes, porque, por ejemplo, en un parcial, cada uno tendrá un problema diferente, aunque el problema se resuelve de la misma forma. O sea, todo depende, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el objetivo de esta práctica no va a ser la nota, ¿verdad? El objetivo va a ser, entonces, es que discutan entre ustedes para el que se siente libre de trabajar en grupo. De repente, hoy alguien quiera trabajar solo y entonces analicen el procedimiento, busquen alguna alternativa, utilicen los instrumentos. Miren que allí les puse, vamos a abrir la práctica para, ¿a qué hora se termina la clase? A las 9:10, ¿verdad? Aquí les he colocado una página en donde pueden calcular y no tienen que hacer todo ese cálculo laborioso porque ya yo sé que ustedes lo saben hacer. Entonces, para que no hagan todo eso, utilicen esta página. Aquí colocan el coeficiente. Por ejemplo, aquí es 2, 2, 2, calcular, y aquí sale entonces la respuesta de las X, ¿sí? Entonces no tienen que hacer toda esa laboriosa. Bien, entonces nos vemos el día jueves, ¿ok? Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. O sea, ustedes a la hora de hacer por lo menos en el caso de la cloración del metano, ¿cómo hacen los químicos para priorizar, o sea, qué quieren obtener? Pues, o sea, supongamos que quiero tener clorometano en mayor proporción. ¿Cómo harían? ¿En mayor proporción en qué? Por ejemplo, ¿en mayor proporción con relación a qué? Porque usted me ha dicho que hay varios productos que se forman a partir de esa reacción. En esta reacción, bueno, eso tuvo que ver con la pregunta de nuestra compañera que ya preguntaba por el propano o el etano. En este caso, si tenemos solo metano y tenemos cloro, se formarían en mayor proporción metano. Claro, tendríamos también, como ya vimos en la descripción de la etapa de terminación, que también se forma etano, ¿verdad? Pero en un laboratorio de síntesis, o sea, los libros abstraen toda una serie de problemas y te presentan la reacción bien limpia, ¿verdad? Pero ustedes pueden preguntar a cualquier químico que se dedica a la síntesis y por lo general, como usted lo acaba de plantear, nunca uno va a tener un reactivo totalmente puro. Entonces, dependiendo si la reacción es gaseosa, si la reacción es en solución, si la reacción es en estado sólido, y allí viene el diseño de la síntesis. Esto es teoría de la reacción, ¿sí? Aparte de la teoría de la reacción, hay que tener un diseño de mi síntesis de acuerdo a la cristalería que yo tengo, de acuerdo a los reactivos que yo tengo y de acuerdo a las condiciones que yo le puedo dar a la reacción. O sea que esa pregunta es bien compleja, ¿sí? Claro, a medida que vayamos viendo las propiedades de las diferentes moléculas, sabremos que cada tipo de molécula se diferencia a otro tipo de molécula por sus propiedades físicas, incluso por sus propiedades químicas. Entonces habrá algunas ocasiones en que podemos utilizar la diferencia de las propiedades físicas de los productos para ir... ustedes se recuerdan de aquel principio de Le Chatelier, ¿sí? En donde si yo disminuyo los productos, la concentración de los productos, la reacción tiende hacia la derecha. Igual si uno de los productos es, digamos, gaseoso, y si yo
ese producto gaseoso lo puedo eliminar de alguna forma a diferencia de los otros productos, yo lo que estoy haciendo es que estoy favoreciendo la formación de ese producto y a la vez lo estoy aislando, ¿sí? Todo depende de la reacción, del tipo de reacción. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo tengo un problemita en cuanto a la práctica de la semana pasada, la de la estructura resonante. Esa yo la resolví en horas de clase y yo sí no tuve problemas con mis estructuras. A mí sí me lo marcó bien. Ajá. Entonces, usted había dicho que usted iba a activarla nuevamente y iba a cambiar para los que tuvieron problemas. Entonces, yo acabo de entrar a ver lo de las notas para la práctica y eso, y me di cuenta que usted lo que hizo fue que hizo otra práctica, pero le puso el nombre de corrección. Ah, entonces, sí, ¿cómo no? Esa yo no la resolví y tengo la nota en blanco. Ah, ok. Ah, gracias por recordármelo. Así vamos a arreglar eso de una vez. ¿Hasta qué hora es la clase? Es que estoy pensando que ustedes tienen que otra clase. Por el logro. Las 9:40, profesor. ¿Cómo? A las 9:40 es su clase. Ah, ¿a las 9:40? Sí. Ay, ¿por qué yo estaba con las 9:15? Ay, discúlpenme. Sí, un momentito. Vamos a trabajar exactamente. Ah, tenemos tiempo de hacer muchas cosas. A ver, un momentito. Vamos a ver la práctica anterior. Sí, yo lo que hice fue hacer una corrección porque el problema, como ustedes se dieron cuenta, yo no restringí las posibilidades de respuesta a la respuesta que yo quería, porque si no iban a ser muchas posibilidades. Entonces lo que me faltó a la hora de pasar la última propuesta, fue la anterior y no pasé la restricción y me di cuenta ya cuando estaba buscando el material. Bien, vamos a buscar primero, ¿cómo se llamaba la práctica? Era la... Recuerden que yo estoy en el lado contrario de... La resonante de Lewis, pero la que dice corrección. Ah, ok, un momentito. Ajá. Corrección. Yo no quise eliminar la anterior para que ustedes vieran la diferencia, ¿sí? Por lo general, ajá, vamos a ver el tiempo. Bien, entonces voy a colocarla hasta el viernes para que tengan tiempo, ¿sí? Entonces, gracias. Profe, igual, ¿en qué carpeta está esa? Es que a mí no me aparece esa práctica. Ya expliqué que no quería ponerla la puse en la carpeta en la primera clase que tienen que ver más bien con estructura de Lewis. Era para que estuviera como en el ambiente ese del tema. Si se dieron cuenta, la práctica que fue corregida, igual la dejé, a ver dónde está. Ahora sí, ahora sí voy a enseñar. La práctica la dejé, uy, se va a apagar la computadora, y le cambié la fecha. Y creo que le añadí también unos intentos. Vamos a ver aquí. Igual como el problema fue en mi redacción, entonces lo que hice fue aumentar la cantidad de veces que la podían hacer para que sacaran la nota. ¿Cómo? Haciendo la práctica nueva, viendo cómo era la respuesta y entrando y corrigiendo, ¿sí? Entonces cualquiera que tenga algún problema, si necesita otro intento, también igual me lo dice. Yo creo que yo solo sumé. Verifiquen para ver. Bien, yo estaba con la cosa de que la clase era hasta las 9:15, 9:10. Entonces tenemos tiempo de ver lo de los problemas y de ver alguna otra interrogante en el material. A ver. ¿Tienen preguntas o quieren, ya vieron el problema del balanceo? Es el problema más fácil, Profe, ¿verdad? ¿Sí? ¿pueden silenciar los micrófonos? Porque hay un compañero que tiene el micrófono encendido, entonces como que
Está ahí. Listo. Se puede leer al revés y al derecho. Listo. Gracias. Disculpe, que yo pensaba que ya el compañero se había dado cuenta, pero de repente se fue a tomar un cafecito y lo dejó. A veces pasa, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta de las... Miren que a pesar de que es sencilla la tarea, implica mucho. Implica ir al texto, buscar las relaciones, aplicar matemática y resolver. Es fácil porque ya está la tarea en el libro. Entonces, ya con esto le digo que el objetivo no es la nota, sino es ir en busca de ese tipo de relaciones. Entonces, ¿cómo jugar con esto? En este caso, me están pidiendo, en el caso de la tarea, me pedían un término, pero yo podría buscar otro término, ¿verdad? En base a todo esto, vamos a tener algunos otros problemas, pero este sería el problema base. Quizás lo estoy haciendo para acotar, ¿verdad? Para acotar la cantidad de problemas que tengan ustedes que dedicarse, ¿verdad? Y este es muy importante porque esta resolución de problemas es la base de otros problemas que vamos a ver la próxima semana cuando veamos otras reacciones, ¿sí? Entonces, inviertan este tiempo y también quería de que tuvieran el tiempo y que no tomaran tanto tiempo porque cuando uno saca los cálculos, los estudiantes en esta modalidad se volverían locos, ¿verdad? Porque tienen que ir a las clases virtuales y encima tienen que atender las horas de estudio y todo eso en un ambiente bastante no favorable a la lectura. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto? ¿Ya revisaron? Vamos a ver cómo andan, si alguno ya ha planteado el problema, si ha dado alguna respuesta. Tenemos varios intentos. Tenemos por lo menos 3 intentos en cada... Profesor. Dígame. La respuesta lleva unidad. Ah, la respuesta lleva unidad. ¿Qué le responderíamos? O sea que si a la respuesta le tengo que poner la unidad. Ah, bueno, yo pregunto ahora, ¿cuál sería la respuesta esperada si me están... Después corregirlo, voy a ponerlo allí en la observación, pero por lo general uno lo coloca porque es de esperar de que la respuesta se dé con las unidades. Pero también no lo coloqué porque recuerden que lo pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Bueno, no, en este caso porque son 3. Y entonces, si uno lo coloca sin la unidad, ustedes se van a dar cuenta de que le va a salir el error.
de que tiene que utilizar la unidad, ¿sí? Siéntanse libres. Si quieren puedo dar otros intentos para que hagan el experimento. Voy a sumarles otros intentos, aunque sean 2 intentos para que vean y vean la dinámica. Incluso le pueden dar hasta pistas, ¿sí? De cómo calcular. Vamos a aumentárselas. Claro, y como el problema se podía hacer varias veces, no implicaba el decir expresamente que necesitaban unidades, sino que lo iban a dar cuenta, se iban a dar cuenta a la hora de hacer el problema, ¿verdad? Vamos a buscar y ponerle unas 2 veces más. Le puse en 5 veces para que se sientan libres de experimentar y vean de que sí es necesaria la unidad, ¿sí? Entonces, ya hay varios intentos, ya tenemos un 10 en el balanceo de la reacción de combustión. Voy a verificar lo del horario. Entonces quiere decir que yo les estaba quitando horas a ustedes, porque me parece que la semana pasada, a ver, yo terminé la clase y no me habían dicho. No, profe, todas las clases usted las ha dado hasta las 9:40. Sí. Ah, ya tenía miedo de que le había quitado entonces tiempo. Sí, porque no sé por qué estaba con la cuestión de que era hasta las... Sí, ok. Sí, 9:40. Entonces algo se me pasó por la cabeza y me confundí. Ok. Entonces, preguntas. Veo que hay pocos intentos. Mi intención era que estuvieran claro el mecanismo, por lo menos desde hoy para la próxima clase, para utilizar ese tipo de conocimiento del cálculo, ¿verdad? Solamente tenemos 2 10 en la de combustión de los alcanos. Tenemos algunos intentos en la... Bien. Preguntas de la práctica, cálculos. Miren que es exactamente el problema del libro, ¿no? Si tanto la concentración inicial del bromuro de metilo como de la del ácido sulfídrico es 1 molar, calcule la concentración final de los reactivos y productos. Vamos a ver que todo funcione aquí.
Ah, parece que no le está dando, no les está dando, un momentito, déjenme corregir, porque yo les puse una pista y no se las está dando. Sí le está diciendo que no es la respuesta, disculpen. Vamos a que les dé la pista. Vamos a ver. Profesor. ¿Y? Disculpe, es que cuando voy a seleccionar la respuesta, me sale un circulito de que no puedo. Y no se me selecciona nada. ¿Te sale un circulito? Ajá, como de prohibido. ¿A alguien más le sale ese circulito? Lo que puede, ¿en qué idioma lo tienes? ¿De qué, profesor? ¿En qué idioma tienes la página? Porque uno puede seleccionar el idioma. Fíjate en qué idioma lo tienes. Acabo de hacer un cambio en la constante de equilibrio y creo que le debe salir una pista. Si a la hora de que lo tienen mal, le debería salir una pista. Fíjate en qué idioma lo tienes y me dices, porque podría ser eso. Profesor, yo estoy haciendo la práctica que decía de combustión de alcanos. Sí, ajá, pero ¿en qué idioma tienes, en qué idioma tienes la plataforma? Yo la veo en español. No, pero tienes que fijarte porque hay varios españoles. Tienes que decirme exactamente qué español. Te fijas en la parte, a ver, no sé cómo está tu pantalla. A la hora de al lado del entrar. nombre. Debajo del nombre. Ajá, ahí te Al lado fijas. del nombre, al lado izquierdo del nombre, sale que es el idioma en el que está, español de México, de España o de Latinoamérica. Ajá, aquí ve. Yo lo veo aquí, dice Español México. Fíjate en qué español lo tienes. Porque hay veces que podría ser eso. Estoy tratando de ajustar porque yo les había preparado unas pistas, porque aquí veo que solamente le está saliendo si tienen 0 o si tienen 1. Pero no veo dónde puedo modificarlo, pero bueno. Profesor, me sale igual, español México. Español México. Ah, entonces la otra pregunta es, ¿lo estás haciendo desde una aplicación o lo estás haciendo desde el Google Chrome? Eso. Sí, estás utilizando la aplicación celular de la app, o sea, la app, o estás utilizando un Internet Explorer o un Chrome. Es que el problema es de que algunos estudiantes que utilizan la aplicación, o sea, que bajan la aplicación, no les funciona en algunas ocasiones. Entonces se resuelve utilizando Google Chrome, entrar a la página a la plataforma por Google Chrome o por un Internet Explorer. Por lo general, Google Chrome trabaja mucho mejor. ¿Qué estás utilizando? La aplicación de celular. No, yo lo estaba resolviendo yo en la computadora, pero cuando fui a seleccionar, de ahí mismo, no sé, no se Sí, podía. es que
¿Algún otro tiene ese problema? Porque veo que ya varios han obtenido la respuesta en esa práctica. ¿Podría ser algo de tu sistema? Por eso te preguntaba que cómo entraste a la plataforma. ¿Por qué explorador? ¿O por qué aplicación? ¿Qué explorador estás utilizando? ¿Google Chrome, Internet Explorer, Firefox? ¿Cuál? Es que debe ser algo de tu sistema que esté molestando, porque no los demás sí pueden. ¿Algún otro tiene ese mismo problema? ¿No? Profesor, fue por Google Chrome. Google Chrome. Y te sale entonces que no puedes. Qué raro. Y me puedes compartir la pantalla si estás en la computadora para ver, para poder buscar qué es lo que está pasando. Sí, profesor. Voy a dejar de compartir. Y voy a dar permiso de compartir. Listo. Ya puedes compartir la pantalla. Va, profesor. Sí. Profesor. Sí, a ver, ajá. ¿La ve? Sí. Ajá, bueno, entonces, ¿y cómo le muestro ahí? Ajá, entonces selecciona. ¿A dónde aquí? Así sale, ve. Sí. Qué raro. ¿Y alguien más tiene ese problema? De los presentes, ¿alguien tiene ese problema? Es que nunca había visto ese problema. Y si la refrescas y entras de nuevo, ¿qué pasa? A ver, refresca. Y entra de nuevo a la práctica, cierra. Ajá. Entra, a ver, sal de allí, vete a donde dice Química 232, a un clic donde dice Química 232. No, ahí te fuiste a la otra vez. Profesor. ¿Sí? Ella ya hizo la práctica. Esa es ya cuando ya te sale resuelta. Ah, entonces por eso. A ver, entra a la práctica de nuevo. Ah, ok, gracias, sí. Entonces tienes lo que pasa es que ya la habías hecho y estabas cayendo ya sobre la... Bien, entonces entra de nuevo y vas a poder entonces seleccionar. Profesor, tuve 0. Bueno, dale de nuevo. Comenzar de nuevo, dale para ver. Ahora pon el mouse de nuevo en alguna de esas para ver si puedes, si te lo acepta. Dale, selecciónala, nada más que no lo... ¿Ves? Ya. Ya, ahora sí. Ya. Borrar mi elección, a ti puedes borrarla, donde dice ahí, listo. Y ya puedes hacerla. Lo que pasa con la compañera, gracias con nuestra compañera, no vi el nombre porque estaba aquí en la pantalla, que lo que se dio cuenta era de que ya tú habías hecho la selección y estabas cayendo sobre la pantalla que tenía el examen ya resuelto y por eso no te estaba dando la oportunidad de seleccionar, ¿sí? Ok. Muchos de los problemas se arreglan hay algunos estudiantes que tienen problemas con la aplicación y yo les recomiendo que entren por Google Chrome, otros con el idioma, ya sea el inglés, que dice el inglés EN,
o el español de México, y me acuerdo de que esos funcionan. No es que los otros no funcionen, algunos no funcionan, otros no. Sobre todo cuando tienen que ver la respuesta con números, hay algunos idiomas que molestan. Yo sí recuerdo que el inglés EN y el español de México funcionan bien. Por eso siempre digo que los coloquen en esas dos. Ok. Entonces, voy a tratar de ajustar de que le salga las pistas. No veo que le esté saliendo, pero de todas maneras, allí están. Consulten, reúnanse, resuelvan el problemita, que es bastante sencillo, y nos vemos el día jueves, pues. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Nos vemos, profe. Que tengan un buen martes. Hasta luego, profe. Chao, igualmente. Chao, chao.